Por primera vez tienen la posibilidad de que un indígena esté en la corte, hay ánimo de la gente, se identifican con mi candidatura, que estoy abriendo brecha. Es indispensable tener a los pueblos indígenas en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Mira, yo tengo una evaluación totalmente positiva de la reforma. ¿Por qué? Porque nos permite a los indígenas, por primera vez en la historia reciente, tener la posibilidad de ocupar un espacio en la Corte. También la reforma creo que sacude al Poder Judicial. El Poder Judicial para mí se quedó en una esquina. La realidad está avanzando a otro ritmo, el pueblo está expresándose a otro ritmo y la Corte la tenemos anclada en el pasado, en principios que la verdad son lamentables. Y aquí estoy aludiendo a que el juzgador tiene que hacer uso de un nuevo método para analizar la realidad. Tenemos que sacar al juzgador de sus cuatro paredes y tiene que ir a enterarse de la realidad en cada resolución. Lo que estamos diciendo es que el país y la visión tiene que ser moldeada. Y yo creo que eso es lo que no ha hecho la Corte. Se ha dedicado a defender sus privilegios, pero no ha mirado el país en el cambio que se está proponiendo. No hay de otra si queremos realmente transformar el sistema de justicia. Pues soy mixteco. Mi comunidad se llama San Agustín Tlacotepec y yo nací en otra comunidad mixteca que se llama San Miguel el Grande. En mi niñez pues era una familia de pobreza y pues mi mamá regresó a su casa para dar a luz. Yo soy hijo de partera. Me formé en mi comunidad, en el ambiente de la colectividad, participando en asambleas, yendo a tequios, acompañando a mi papá en el cumplimiento de servicios. Después estudié la carrera de Derecho, tengo estudios de maestría en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en 30 años pues he trabajado de cerca con los pueblos, con las comunidades, atendiendo su problemática y yo creo que de resaltar un trabajo teórico importante para la construcción de conceptos, la construcción de principios, un análisis del sistema jurídico, del sistema de gobierno, del sistema político de nuestro país para buscar insertar la vida de los pueblos indígenas, tradicionalmente excluidos, en el sistema jurídico y en el sistema político de nuestro país. Esa ha sido mi trayectoria. A lo largo de los años yo participé en la redacción de la propuesta que después fue adoptado por la COCOPA y que dio lugar a la reforma en el año 2001, en el contexto de los acuerdos de paz en San Andrés. Y recientemente, del 2019 para acá, trabajé de manera decidida en la construcción de la reforma constitucional al actual artículo 2, que desde mi perspectiva, esta reforma constitucional sumada a la reforma constitucional en materia judicial implica una transformación profunda del sistema de justicia. Yo en la década de los 90 me hice consciente que nací con causa. O sea, yo como abogado, como persona, como profesionista, pues me di cuenta que no tenía que andar buscando una causa, que abrazar, que abanderar. Yo nací con causa. Fue finales de los 80s, principios de los 90s. Había un ambiente en el país interesante que también ayudó a esta formación. Tú recordarás que en 1992 estaba en el ambiente político si había que festejar los 500 años de la conquista o había que condenarlo. Y el país tuvo dos opciones y los pueblos indígenas coincidimos que era un momento de condena, porque no hubo un encuentro de dos civilizaciones como se planteaba, sino hubo una conquista, un avasallamiento, despojo de tierras, agresiones a las personas, un estado de injusticia real, verdadero en aquella época, y todavía continuaba porque hacia 1992 los indígenas no estábamos en la Constitución, no podías encontrar en la Constitución y en ninguna ley federal, solo la de Oaxaca había reconocido después de grandes esfuerzos, una reforma en 1990 que incorporó la existencia de los pueblos. Pero entonces la exclusión de la época colonial continuó en el México independiente, a tal grado que hay estudiosos que plantean que nosotros pasamos de un colonialismo externo a un colonialismo interno, y era muy cierto. Entonces, en ese ambiente, en la década de los 90, inicio de los 90, yo tomo conciencia de mi identidad y de las condiciones de injusticia de los pueblos. Y a partir de eso comenzamos este trabajo de reflexión
este trabajo de construcción conceptual. Fui promotor de un simposio indo-latinoamericano que se llevó a cabo en 1994 en Tlahuitoltepec, en la Sierra Mije, y ahí construimos conceptos, ahí construimos un diseño de cómo insertar la vida de los pueblos, que es interesante porque en otras latitudes los pueblos han planteado una separación del Estado. Lo que aquí es nunca más un México con nosotros, en otros lugares es nunca más un Estado con los pueblos. O sea, los pueblos sí plantean una separación del Estado. Aquí nosotros caminamos en la ruta de cómo se inserta la vida de los pueblos de manera digna. O sea, porque hay que decir, aquí hubo intentos también de darle un tratamiento pues casi de objetos, o como decía la Constitución del 2001, sujetos de interés público. Entonces era una especie de discriminación tibia, por así decirlo, o no una discriminación dura, porque reconocía derechos, pero no reconocía la capacidad de los pueblos de ejercer esos derechos por sí mismos. Y creo yo que esto marca una condición del país. O sea, el país siempre hay una élite que se siente con posibilidades, con la capacidad de tomar decisión y de conducir los destinos del país. Y a la inmensa mayoría nos tratan como entes incapaces de tomar decisiones y de participar en la vida política, en el diseño y en la construcción de la perspectiva de país que queremos. Y yo creo que desde ahí nosotros comenzamos a buscar cómo incidir para que este país nos incluya y que el futuro del país incluya a los pueblos. Mira, yo tengo una primera evaluación totalmente positiva de la reforma. ¿Por qué? Porque nos permite a los indígenas, por primera vez en la historia reciente, tener la posibilidad de ocupar un espacio en la Corte. O sea, hace año y medio antes de la reforma era impensable. Yo mismo no me imaginaba con esta posibilidad de integrar la Suprema Corte, y eso que tengo la formación y me he venido formando a lo largo de 30 años. Yo no soy parte de esa élite, no tengo conexión con esa élite, he interactuado con ellos porque he planteado muchos casos a la Suprema Corte, he podido dialogar con varios de los ministros de la anterior integración, de la actual integración, pero eso pues no me daba ninguna posibilidad. Entonces, para los pueblos la reforma es histórica, es muy buena, nos permite esta posibilidad. Ahora, mirado como mexicano, también la reforma creo que sacude al Poder Judicial. El Poder Judicial para mí se quedó en una esquina anclada en un conjunto de principios y concepciones acartonadas, formalistas, que en el caso de los pueblos indígenas creo que es la máxima expresión. O sea, yo te podría decir que el tema indígena primero fue reflexionado por sociólogos y antropólogos, no por abogados. Aunque ahora tiene la forma jurídica, quien primero detectó que en los pueblos había formas jurídicas, formas de organización y formas de gobierno dignas de incluirse en este país, los abogados íbamos 2 pasos atrás. Y creo yo que así está la Corte. La realidad está avanzando a otro ritmo, el pueblo está expresándose a otro ritmo y la Corte la tenemos anclada en el pasado, en principios que la verdad son lamentables, que no se traducen en un cambio real y verdadero para la gente. Necesitamos interpretaciones progresivas, amplias, favorables a los pueblos. Una interpretación de la Corte, o sea, si bien la Corte no hace leyes, una interpretación de la Corte, como es el máximo órgano e intérprete de la Constitución, se convierte en norma para todas las autoridades. Entonces, si la Corte dice que la autonomía de los pueblos tiene X o Y alcance, es la que le van a dar todas las autoridades del Estado mexicano. Entonces, para nosotros representa esa oportunidad de que le demos el mayor alcance a cada uno de los derechos de los pueblos en materia de tierra, jurisdicción indígena, derechos de las mujeres indígenas, derecho de la niñez, de los mayores de edad, el patrimonio cultural que hoy está muy de moda, que empresas transnacionales hagan suyo los diseños o las artes indígenas. Entonces, creo yo que estamos frente a esta posibilidad que la Corte tome partido y contribuya a el equilibrio social de sectores vulnerables. Nosotros estamos en un país que se define, que se rige por un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho implica que la autoridad se sujeta a la norma. Pues imagínate los pueblos que no estábamos en la norma.
O sea, ni el sujeto, ni el conjunto de sus derechos fundamentales tenía una expresión normativa. Entonces, pues el juzgador y las autoridades no tenían ningún deber jurídico de aplicar una norma porque era inexistente. Los indígenas eran tratados con otros sectores, por ejemplo el sector campesino, y ahí tuvimos un pequeño avance con reconocimiento de tierras, pero como pueblos indígenas, con identidad específica, con formas de organización específica, no estaban en el sistema de justicia. Entonces, hoy por hoy sí representa una enorme posibilidad de que la justicia finalmente llegue a los pueblos. Por un lado, la justicia en estricto sentido, la de los tribunales, pero por otro lado, la justicia social, entendida como la posibilidad de que los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, los adultos, equilibren sus condiciones como el resto de la sociedad. Creo que esa es la gran apuesta que tenemos para gozar de una sociedad más justa, más equitativa, y que se instale la paz en este ambiente de pleno goce de derechos. Este yo creo que es el punto medular y la gran oportunidad que tenemos. Sí, tengo 7 ejes de propuestas que voy a hacer realidad estando ya en la Corte. El primer eje le estoy llamando justicia pluricultural, y atiende a la cultura, a la lengua. Vamos a tomar decisiones y vamos a tomar resoluciones que impulsen a que existan más traductores certificados, que participen en todos los procedimientos e incluso fuera del ámbito judicial. Mira, cuando un indígena llega a un hospital, es difícil que se comunique con el médico. Necesitamos traductores también en el ámbito del sector salud, en el ámbito educativo, en la interacción de las personas indígenas que no hablan el castellano con cualquier orden de autoridad. Entonces es un déficit que vamos a superar. Ahorita, actualmente son 2 instancias las que tienen un fondito sobre intérpretes, es el INPI y es la Defensoría Pública, y yo creo que tiene que ser un ámbito que todas las instancias y a todos los niveles se debe de atender. Pero además, en este eje estoy considerando la posibilidad, o más bien considerando que las resoluciones garanticen que los pueblos y las comunidades sean tratados como sujetos de derecho público, como ya lo dice ahora el artículo 2, ya no sujetos de protección, de tutela, sino sujetos plenos. El segundo eje que tengo le llamo justicia humanista, y que el juzgador no debe perder de vista que detrás de cada caso y detrás de cada expediente hay personas, hay comunidades. O sea, para el juzgador tiene que superar esta idea que es un expediente y es un número. No, es un caso y detrás hay seres humanos que pueden verse afectados con una mala resolución. Perspectiva social. Así es, perspectiva social y humana, la dimensión humana de la justicia, no perderla. La tercera le llamo justicia cercana al pueblo, y aquí es darle preponderancia al interés colectivo por encima de intereses empresariales y por encima del lucro sobre los recursos y sobre la gente. El tercero le estoy llamando justicia real y verdadera. Y aquí pongo el acento en que el sistema de justicia tiene que superar los formalismos. O sea, es un común denominador que todos los jueces piensan que su función se acaba analizando el expediente y que no tiene que mirar la realidad. Hoy estamos obligados a hacer resoluciones que atiendan la realidad y que el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, entienda lo que está haciendo su Suprema Corte y sienta que le está beneficiando cada resolución. Otro eje temático, otro eje de justicia estamos llamándole justicia para la igualdad sustantiva de las mujeres y con perspectiva de género. Y aquí también es reconocer la situación en la que se encuentran las mujeres y emitir resoluciones que generen las condiciones para que ejerzan plenamente su existencia, su ser. Otra línea que estamos llamándole justicia comprometida con el medio ambiente. En esta perspectiva vamos a darle enfoque de derechos humanos a todos los elementos del medio ambiente. La naturaleza ha sido agredida, ha sido sobreexplotada y necesitamos cuidarla, detener esta sobreexplotación para generar mejores condiciones de vida. Otra línea de acción estoy llamándole justicia intercultural o con perspectiva pluricultural. Y aquí estoy aludiendo a que el juzgador tiene que hacer uso de un nuevo método para analizar la realidad y de nuevos instrumentos para acercar la realidad a sus resoluciones.
Esto hemos hecho bastante en el tema indígena, promoviendo la presentación de dictámenes periciales antropológicos, dictámenes lingüísticos, los amicus curiae, las visitas in situ. Tenemos que sacar al juzgador de sus cuatro paredes y tiene que ir a enterarse de la realidad en cada resolución. No hay de otra si queremos realmente transformar el sistema de justicia. La figura de Juárez para los mexicanos, pero sobre todo para los oaxaqueños, es una figura emblemática, una figura grande, una mente que incluso podría decir se adelantó a su tiempo. En la época en la que le tocó vivir, él consolidó la vida republicana. O sea, lo que hoy tenemos como Estado de Derecho, él ya lo planteaba. Él decía que el gobernante no puede gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a la ley, y eso es el Estado de Derecho. Y él planteó un auténtico federalismo, una auténtica división de poderes. Y así como Juárez, yo me identifico con él, porque estamos preparados para los retos que vienen hoy en día en nuestro país. O sea, si a mí me consultas cómo sueñas el país, un país unido, un país en paz, un país digno y que genere condiciones de dignidad para todos. Y para todos es real. O sea, no puede haber un sector, o sea, más allá de incluso del nivel económico o de la forma de desarrollo que quieran adoptar, tiene que ser con dignidad. Y nosotros, en caso particular, 30 años de reflexión y de construcción teórica, tenemos los elementos, la capacidad, la experiencia para marcar un antes y un después de la Suprema Corte y sobre todo un antes y un después con la presencia de un indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, creo yo que es un poder judicial que viene a la saga. El 2018 yo creo que nadie puede negar que este país cambió. Creo que puede haber matices si es un cambio radical, si es un cambio revolucionario o es un cambio, digamos, progresivo, que va ganando estadios cada vez, ¿no? Pero más allá de eso yo creo que nadie puede negar que hay un cambio en el país. Y uno de esos cambios es la expresión popular, la voluntad del ciudadano. O sea, cada vez creo yo que el ciudadano se vuelve ciudadano de todos los días y ya no un ciudadano del día de la votación. Y con eso quiero decir que es un ciudadano comprometido con el país, que está atento a lo que está ocurriendo. Y yo he visto en los últimos años que se ha acentuado la perspectiva de la Corte de ser obstáculo a esos cambios. O sea, la élite ciertamente se ha visto como un grupo de personas capaz de decir y hacer todo para defender sus privilegios, sus altos salarios, la comodidad del puesto y la protección de los intereses que ya están bien identificados. Entonces sí necesitamos una sacudida. Este país no puede ser gobernado ni puede atender solo un grupo o una élite. Todos somos mexicanos y se tiene que atender a todos. Pues creo que llevó al extremo la Suprema Corte un aislamiento político, no pudo tender los puentes de diálogo. Creo yo que es una jurista con la mayor de las deficiencias de los juristas, porque también nosotros nos volvemos formalistas. El sistema jurídico mexicano, que lo conocemos como sistema escrito o romano-francés, tiene esa deficiencia, que pone todo por escrito, que le da mucha preponderancia a la forma, que el principio fundamental es de pronto la sujeción ciega a la ley. Aquí en México podemos decir que podemos tener sentencias legalmente injustas o podemos tener sentencias ilegalmente justas. O sea, este divorcio, esta no adecuación o armonización entre la legalidad, la realidad, la legalidad y la justicia, creo que se ha acentuado. Y ahí sí tiene mucho que ver el carácter, el perfil del ministro. Lo que estamos diciendo es que el país y la visión tiene que ser moldeada. Vaya, la ley tampoco es, digámoslo así, palabra de Dios. Se interpreta en función del contexto y se tiene que leer a la sociedad, hacia dónde está caminando la sociedad. Y se tienen que impulsar reformas, eso sí, pero la interpretación de suyo ya permite ir hacia adelante. Y yo creo que eso es lo que no ha hecho la Corte. Se ha dedicado a defender sus privilegios, pero no ha mirado el país en el cambio que se está proponiendo.
Tiene un componente, porque si entendemos por político trabajar por el bienestar de todos, no podemos negar que tiene ese componente. Y luego la conformación de la Corte es colegiada. O sea, permite que varios puntos de vista, varias perspectivas entren en el diálogo en la Suprema Corte. No es una instancia unipersonal para que una visión se imponga en el país, es una instancia colegiada. En gran medida las interpretaciones sí tienen que tomar en cuenta la realidad, la perspectiva de los derechos, la amplitud de los derechos y, desde mi punto de vista, proponer, tomar decisiones que permitan el avance del país. Creo que ese es el papel de la Corte, el papel que no ha jugado. Se ha quedado creo yo, en que los ministros tienen una visión de país, una concepción de país, y dicen que esa concepción es la concepción de la Constitución. En muchas resoluciones yo veo un divorcio entre lo que realmente dice la Constitución y lo que los ministros dicen que dice. Y al final nos quieren imponer su visión de país y de Constitución y no desentrañan lo que realmente dice la Constitución. A tal grado que el legislador le ha tenido que poner, aquí no interpretes, aplícalo literal. Estamos llegando a ese punto porque tenemos ministros que están imponiendo su visión, no están interpretando realmente la Constitución. Entonces yo creo que hemos llegado a un punto en que no podemos seguir rebasando. Tenemos que encontrar el punto de equilibrio de lo que dice la Constitución y cómo se debe de aplicar en una sociedad ya muy activa, muy consciente, muy politizada, muy enterada de su realidad. Mira, el diseño institucional en México está muy claro. La Constitución, yo creo que en eso hasta es muy abundante. ¿Qué hace cada poder? ¿Cómo lo debe de hacer? Y su ámbito de jurisdicción. Yo digo que lo que tenemos que hacer es lo normal. Cada quien que haga su papel. Y tiene que haber una adecuada comunicación, una sana relación. Así yo entiendo cuando se expresa que tiene que haber un auténtico federalismo, un auténtico diálogo entre poderes. Así tiene que ser. Lo que viene a trastocar esta relación que debiera de ser normal es cuando alguien quiere imponer ya su visión o su perspectiva frente a un mandato que creo yo el pueblo está dando en dirección contraria. Yo creo que puede haber diálogo entre poderes, no es necesario en este país. Y ahí yo quiero volver al tema mío, al de los pueblos indígenas. Mira, durante siglos los pueblos indígenas caminaron en su propia ruta, porque debo decirte que a 200 años del país no hay pueblos indígenas que hayan renunciado a su forma de ser, a pesar de la política pública que se les impuso. Entonces ellos caminaban en su ruta y de este otro lado el Estado caminando en su ruta y no había diálogo entre estas dos culturas, entre estas dos visiones de país. Y sí, en gran medida trabajamos en un país cada quien teniendo su visión e impulsándolo desde su realidad. Y a partir del 2018, según yo, hay suficientes ejemplos en donde ambas perspectivas comienzan a dialogar. El artículo 2 es, digamos, la máxima expresión de este diálogo Estado-pueblos y su concreción. Yo no podría decir que el artículo 2 ya llegó a su cúspide, que ya no hay más que hacer, quedan pendientes, pero las bases que hoy tenemos es producto del diálogo, es producto de la construcción colectiva, de los pueblos y de la interacción con el Estado. Creo yo que eso es necesario para no seguir dividiendo al país, para no seguir planteando que hay 2 o 3 o 4 Méxicos, hay uno solo, pero respetando la pluralidad de opiniones, la pluralidad de culturas y la pluralidad de perspectivas. Yo creo que ese es el reto y estamos frente a esta posibilidad de lograrlo con una nueva integración en la Corte. Pues complejo por las reglas del instituto. Pues yo he dicho que es campaña anticampaña porque es muy complejo darse a conocer, no es la campaña tradicional, no tenemos recursos públicos, no podemos promocionarnos con los medios tradicionales, no podemos comparar tiempos de radio, de televisión, ni siquiera en las redes sociales. Entonces es complejo, pero estoy yo caminando en territorio, estoy yendo a todas las regiones indígenas, hay muy buena perspectiva ahí, hay ánimo de la gente, están entusiasmados porque pues por primera vez tienen la posibilidad de que un indígena esté en la Corte, se identifican con mi candidatura y yo creo que estoy abriendo brecha
Con mi presencia en la Corte se abre la posibilidad para que muchos otros profesionistas más adelante aspiren a ser jueces, magistrados y ministros de la Corte. En gran medida es un cambio radical para el país el solo hecho de que sea candidato, y será un cambio mayor cuando yo esté en la Suprema Corte, porque vamos a marcar esta diferencia. Entonces hay bastante entusiasmo, tenemos que seguir trabajando, pero creo yo que la propuesta mía, mi candidatura, estamos en los momentos en que es indispensable una candidatura, es indispensable tener a los pueblos indígenas en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque pues no solo beneficia a los pueblos, también implica un aporte al conjunto de los temas cruciales para este país. Pues a todos los ciudadanos y ciudadanas del país yo les pido que voten por mí, porque va a llegar una perspectiva social a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a llegar un indígena que ha trabajado durante 30 años en la defensa y promoción de los derechos indígenas, una nueva perspectiva, un aire fresco para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como dicen en los pueblos, ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país. Yo los invito a votar el 1 de junio por el número 34 en la boleta morada para ministro de la Suprema Corte. Soy el número 34, Hugo Aguilar Ortiz, en la boleta morada para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por mi apellido soy el primer nombre en la boleta del costado derecho. Nos dieron una numeración corrida del 1 al 64, hay 33 mujeres y 31 hombres. Hugo Aguilar Ortiz, el número 34, es el primero en la lista de hombres del costado derecho, y bueno, pues van a poder votar con el número 34, anotando el 34 en el casillero del lado derecho, y también estoy promoviendo que se pueda votar subrayando el nombre. Quiero decirte que en pueblos y comunidades indígenas es alto el porcentaje de personas, sobre todo mayores de edad, que no saben leer y escribir. Están entusiasmados con mi candidatura, pero si a la hora de llegar a la boleta no saben cómo votar, esto se va a complicar. Yo de entrada voy a perder muchos votos. Ahí estoy pidiéndole al INE que permita la presencia de traductores, intérpretes o el auxilio del hijo, el nieto, algún familiar cercano en primer grado, para quienes no saben leer y escribir, o bien un funcionario del INE que hable la lengua, que auxilie al votante el día de la votación. Yo creo que con eso podemos garantizar que toda la ciudadanía pueda emitir su voto.